Hola, jóvenes, vengo a presentarles la clase de Física 2 que quedó pendiente, que corresponde al movimiento circular uniforme conocido como MCU. Movimiento circular y gravitación. Cinemática del movimiento circular uniforme. Se dice que un objeto que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante, v, experimenta un movimiento circular uniforme. En este caso, la magnitud de la velocidad permanece constante, por eso se dice que la velocidad es constante. Pero la dirección de la velocidad cambia continuamente conforme el objeto se mueve alrededor de un círculo. Aquí podemos analizar que si yo ato con una cuerda un objeto, supongamos aquí una bola, y comienzo a rotarla, a girarla alrededor de mi cuerpo, voy a describir un movimiento circular uniforme. En este caso, la magnitud de la velocidad permanece constante, pero la dirección de la velocidad cambia continuamente conforme el objeto se mueve alrededor del círculo. Es decir, que la magnitud de la velocidad aquí permanece constante, pero la dirección de la velocidad cambia. Supongamos que yo tengo atada esta partícula aquí con una cuerda y la estoy rotando, pero en un momento la suelto o se revienta la cuerda, la partícula va a tomar esta dirección. Entonces, esa es la dirección por la que va cambiando en cada punto la partícula. Y eh, más adelante voy a plantear un ejercicio, bueno, en los ejercicios de tarea está planteado un problema en el que la cuerda se revienta o en que la partícula queda libre de esta tensión aquí. En tanto que la aceleración se define como el cambio de velocidad. Un cambio en la dirección de esta última constituye una aceleración, al igual que un cambio en la magnitud de la velocidad. Así, un objeto que da vueltas en un círculo está acelerando de manera continua. Incluso cuando la rapidez permanece constante, v sub 1, v sub 2, v sub 3, que es la rapidez, ahora investigaremos esta aceleración de manera cuantitativa. La aceleración se va a determinar como el cambio de posición las dos velocidades. Por ejemplo, la velocidad sub 2, la que lleva en este punto, y la velocidad 1, determina un cambio en los dos puntos. Y eso también lo define el tiempo. Va a haber un cambio, porque aquí va a ser un tiempo, aquí va a ser otro. Algunas de las principales características del movimiento circular uniforme son: 1. La velocidad angular, que esta es constante, o sea, la velocidad con que el objeto va cambiando de rotación. La velocidad, el vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. Ojo con esto, esta velocidad es tangente en cualquier punto. Número 3. Tanto la aceleración angular, que la vamos a representar como alfa, como la aceleración tangencial, que es a sub t, son nulas, ya que la rapidez o celeridad es constante. Algo importante en este estudio de MCU es periodo y frecuencia. Cuando yo estoy rotando una partícula circularmente, eh, vamos a tomar en cuenta el periodo, o sea, el tiempo que tarda, y la frecuencia, cuántas rotaciones da en un periodo de tiempo. Con frecuencia, al movimiento circular se le describe en términos de la frecuencia, se representa con F, es decir, el número de revoluciones, o sea, la cantidad de vueltas que da en un determinado tiempo, eso es F. Le llamamos frecuencia. En este caso vamos a usar segundo, o revoluciones por segundo. Y el periodo lo representamos con T de un objeto que se mueve en una trayectoria circular, es el tiempo requerido para completar la revolución. El periodo y la frecuencia están relacionados del modo siguiente: el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, o sea, el tiempo es igual a 1 entre la cantidad de revoluciones, y la frecuencia, o sea, la cantidad de revoluciones va a estar con una razón entre 1 entre el tiempo que tarda en dar la vuelta. Por ejemplo, si un objeto gira con una frecuencia de 3 revoluciones por segundo,
entonces cada revolución tarda 1/3 de segundo. Para un objeto que da vueltas en círculo con rapidez constante, la velocidad se puede escribir como la siguiente fórmula. Velocidad igual a 2 por pi por r entre t. Recordemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. La fórmula de velocidad es distancia entre tiempo. Y como estamos describiendo la trayectoria de un círculo, recordemos que la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. Entonces la velocidad está determinada por 2 por pi por r entre el periodo, puesto que en una revolución el objeto recorre una circunferencia. Aquí tenemos una explicación que t es el tiempo que tarda en dar una vuelta y generalmente usamos la unidad segundos. De igual forma, en la frecuencia es el número de vueltas que da en un tiempo determinado. Para la frecuencia utilizamos el símbolo Hertz, que es igual a 1 entre segundo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque más adelante vamos a estar usándolos. En algunos ejercicios omitimos las unidades para desarrollar todo el planteamiento operativo, pero al final debemos contar que F es igual a, o la unidad es hercios, que es igual a 1 entre segundo. Continuando, tenemos que en el MCU la velocidad tangencial es constante para un mismo punto. La velocidad angular, que es otro concepto, es una medida de velocidad de rotación y se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega omega. Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. Aquí lo tenemos. La velocidad lineal o tangencial es esta, la representamos aquí. Y la velocidad tangencial es igual a 2 por pi por r entre t, que t es el periodo y r es el radio. Algunas fórmulas en el MCU son las siguientes. Por ejemplo, θ es el ángulo girado en radianes y θ sub 0 es el ángulo inicial en radianes, donde iniciamos con el movimiento. Aquí está representada la letra W, pero lo que vamos a usar es omega y para representar la velocidad angular. Y la unidad que vamos a usar es radianes por segundo. Y otra variable que vamos a usar es t para el tiempo y el tiempo va a ser usado en segundos. Algunas otras fórmulas, y aquí está el resumen de la fórmula que vamos a estar usando. El periodo y la frecuencia son recíprocos. Dijimos que el periodo es igual a 1 entre frecuencia, la frecuencia es igual a 1 entre periodo. Importante que reconozcamos y recordamos que la frecuencia es las vueltas que da en determinado tiempo. Luego, la velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial se determina mediante la siguiente fórmula: v sub t, que es la velocidad lineal o tangencial, que es igual a 2 por pi por r, según vimos anteriormente, entre t, pero también puede representarse como sustituyendo, y ojo a esto, sustituyendo t. Sabemos que t es igual a, 1 entre t es igual a frecuencia. Podemos sustituir 1 entre t como frecuencia. Entonces podemos determinar que la velocidad tangencial también puede ser 2 por pi por r por f. Luego la velocidad angular, que es la velocidad con que está girando el objeto, se determina dividiendo 2pi entre el periodo, y de igual forma si sustituimos 1 entre t en esta fórmula, vamos a tener 2 por pi por frecuencia. La relación entre velocidad tangencial y velocidad angular es la siguiente. La velocidad tangencial es igual a omega por el radio. Eso les multiplicamos. O sea, la velocidad angular multiplicada por el radio. De esa forma determinamos la velocidad tangencial o velocidad angular. Esa es la relación. Luego tenemos la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se representa con a sub c y es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Sustituyendo podemos obtener que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Veamos un primer ejemplo.
La aceleración de una bola que gira. Una bola de 150 gramos al final de una cuerda gira de manera uniforme en un círculo horizontal de 0.600 metros de radio. Bueno, hay unas figuras ahí planteadas, olvidé incluirlas. La bola da 2 revoluciones por segundo. Pregunta, ¿cuál es su aceleración centrípeta? Bien, aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Que los datos que nos dan es el radio, aquí está que es 0.600 metros, y si observan ya tenemos los radios en la unidad que vamos a trabajar, que son metros. Otro dato que nos dan es la frecuencia, que son 2 revoluciones por segundo, y dijimos que las revoluciones por segundo se representa como frecuencia, que es 2 Hz. Ahora bien, nos preguntan cuál es la aceleración centrípeta. Entonces vamos a buscar la fórmula, y la fórmula para la aceleración centrípeta es esta que tenemos aquí. Aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Pero no tenemos el dato de la velocidad tangencial, solo tenemos el radio. Entonces vamos a usar la fórmula de velocidad tangencial, que es igual a 2 por pi por radio entre periodo. Ocurre que no tenemos el periodo, porque lo que tenemos es la frecuencia. Los datos que nos dan son la frecuencia y el radio. Entonces vamos a usar las fórmulas para calcular el periodo, para sustituirlo en esta fórmula y así poder encontrar la velocidad tangencial. El periodo, como el periodo corresponde a la velocidad tangencial, está en la fórmula de velocidad tangencial, vamos a calcularlo. Y también algo importante, como estamos buscando la aceleración centrípeta, necesitamos la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial tenemos que calcularla. Bueno, sustituyendo los datos, vemos que el periodo es igual a 1 entre frecuencia, y la frecuencia es 2 Hz. Entonces tenemos que el periodo es 0.5 segundos. Recordemos que 1 entre Hz es igual a 1 entre segundo. Entonces tenemos aquí que el periodo es 0.5 segundos. ¿Para qué usamos esto? Porque lo necesitamos en la velocidad tangencial. En la velocidad tangencial sustituimos los valores. Sustituyendo esto, tenemos 2 por pi por r, o sea 2 por 3.14 por el radio, que es 0.600 metros, dividido entre el periodo, que es 0.5 segundos. Al multiplicar 2 por 3.14 por 0.600 y dividir entre 0.500 segundos, nos va a dar 7.53 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad tangencial, que podemos sustituirlo en esta fórmula, que es lo que andamos buscando. Ahora, como nos piden la aceleración centrípeta, que no tenemos que perderlo de vista, sustituimos en la fórmula de aceleración centrípeta el valor de la velocidad tangencial, que es 7.53 metros sobre segundo al cuadrado, entre el radio, que es 0.600 segundos. Recordemos que primero tenemos que elevar este al cuadrado. 7.53 al cuadrado nos va a dar 56.7009 10 milésimas. Luego elevamos al cuadrado las unidades para luego cancelarlas. En el denominador me queda 0.600 segundos. Ahora, al dividir el numerador entre el denominador, nos va a dar 94.5 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que distancia sobre tiempo al cuadrado nos va a dar la aceleración. La respuesta es que la aceleración centrípeta de esta bola es de 94.5 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a continuar en otra clase con otros ejercicios más.